Imagina que eres amigo de la chica más temida de tu colegio. Bueno, bienvenido Doctops. No, así no era. Esta es la historia de Kurose y su waifu Jaimilla. Es un romance bastante bonito y interesante de ver. Así que si te interesa esta historia, quédate a verla. Porque deberías quedarte a verla. La historia, claro. La historia empieza con los compañeros de nuestro protagonista diciéndole que hoy también le toca limpiar la enfermería. También le dicen que es alguien muy confiable y que es un honorable miembro del comité de salud. En ese momento sale Jaimilla a decirles que se callen, pues llevan haciendo mucho ruido un tiempo. Y bueno, de paso los amenaza, diciéndole que si no se largan de una vez los va a matar. Bueno, en ese momento los compañeros se asustan muchísimo, piden disculpas y se van. En ese momento se nos dice que ella es la famosa senpai de los humores, aquella que puede dar mucho miedo, llamada Aimiya Senpai. Nuestro protagonista se pregunta si estará en la enfermería para holgazanear, pues ya que nuestro protagonista es del comité de salud, hay veces en las que puede hablar con ella. Aimiya, con una sonrisa bastante agradable, le pregunta si hoy también le hicieron limpiar. Pero hay algo que nuestro protagonista no entiende y se pregunta mucho de por qué solo con él es bastante amable. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando solo en la calle, preguntándose por qué Aimiya era tan bueno con él, se percata de que más adelante de él se encuentran los ruidosos de la clase. De pronto aparece Aimiya diciéndoles que no ocupen todo el camino. Después de haberlos ahuyentado terroríficamente, Aimiya le pregunta al protagonista si quieren que vayan juntos al colegio. Pero en ese momento nuestro protagonista lanza una pregunta bastante directa, preguntándole a Aimiya por qué es tan amable con él. Aimiya les responde, ¿y por qué crees tú? Justo cuando nuestro protagonista se había hecho ilusiones de pensando que le gustaba a Jaimiya, Aimiya les responde que es porque él siempre limpia la enfermería. Aimiya también le dice que se apuren, pues ya está por sonar la campana. Mientras iban caminando al colegio, unos compañeros del protagonista chocan con él, se perdonan y dicen que tienen prisa, pero Aimiya no dejaría pasarlo tan fácilmente. Los obliga a disculparse con el protagonista. Aimiya, preocupada, le pregunta al protagonista si se hizo daño, pero en ese momento el protagonista ve que tiene un raspón en la mano y que está sangrando. Aimiya dice que hay un parque cerca de ahí y que puede lavarse las manos ahí. Después de que el protagonista se lavara las manos, Aimiya le pone una curita en la mano. Y mientras apreciamos la hermosa amabilidad de Aimiya, en ese momento aparece un profesor preguntándoles si ya se relajaron, pues llegaron 15 minutos tarde, recalcándoles que se concentren en sus estudios y no en el romance. Aimiya en ese momento se burla del profesor, diciéndole que su cabeza brilla mucho. Y gracias a esa pequeña broma los castiga a los dos, haciendo que limpien el patio de la piscina más tarde. Nuestro protagonista, un poco preocupado, se disculpa con Jaimiya, pues por su culpa habían llegado tarde. Pero Jaimiya le dice que no se preocupe, pues fue muy divertido venir con él a la escuela y que así quedan a mano. Mientras nos dicen que el castigo que les dio el profesor era limpiar el patio de la piscina y nuestro protagonista aprecia la bella vista que tiene enfrente. En ese momento nuestro protagonista dice en su mente que definitivamente valió la pena el castigo. Pero Aimiya lo interrumpe diciéndole que se apure a limpiar ya. Aimiya llama al protagonista y este se pregunta que qué pasa. En ese momento Aimiya dice que este castigo no está tan mal,
Y nuestro protagonista les responde que él también se está divirtiendo. Mientras nuestro protagonista pensaba en que era el momento en el que se vuelvan más cercanos, llegan más estudiantes a ayudar. Nuestro protagonista un poco decepcionado, ya que era el momento en el que se iba a volver más cercano con Jaimilla, se da cuenta de algo, de que Jaimilla también está un poco molesta porque llegaron los estudiantes a ayudar. ¿Será porque eran muy ruidosos? ¿O porque quería estar a solas con nuestro protagonista? Y bueno, en ese momento no se podía saber qué estaba pensando Jaimilla, pero nuestro protagonista le dice que puede retirarse y que él y los estudiantes que llegaron a ayudar limpiarían el patio. Jaimilla les responde a nuestro protagonista que no es eso, y nuestro protagonista se pregunta si igual le gustaba a Jaimilla que estén a solas. Justo cuando Jaimilla estaba por decirle algo al protagonista, pasa un accidente. Pues los chicos que habían venido a ayudar habían empapado de agua a Jaimilla. Y esta, con una cara bastante tenebrosa, les dice que hagan fila uno por uno para matarlos. Los chicos en ese momento se disculpan y huyen. Después de haberlos ahuyentado, vemos a Jaimilla quejándose de lo que había ocurrido. Y bueno, también quitándose la chaqueta ya que estaba mojada. Jaimilla, después de quitarse la chaqueta, quería continuar con la limpieza, pero había un pequeño problema. Sí, pequeño problema. Nuestro protagonista, al percatarse del pequeño problema que había, se quita la chaqueta y se la ofrece a Jaimilla. Jaimilla, un poco confundida, pregunta por qué, pero después ya se da cuenta del problema. Jaimilla le agradece al protagonista por preocuparse por ella y diciéndole que es todo un caballero. Después de que se ponga la chaqueta, empiezan a limpiar nuevamente. Pero nuestro protagonista, con una intriga bastante grande, le pregunta a Jaimilla qué es lo que le iba a decir antes de que pasara el accidente. Jaimilla le dice que es un secreto y nuestro prota, un poco insistente, le dice que por favor le diga. Pero Jaimilla le dice que se mueva ya, pues tienen que apurarse con la limpieza. Mientras vemos que la tarde de limpieza fue bastante divertida, nuestro protagonista se dirige a cambiarse. Como los vestuarios estaban cerrados, nuestro protagonista decide ir a cambiarse a la enfermería. Y bueno, al entrar se encuentra con que Jaimilla también había pensado lo mismo. Nuestro prota se asombra, se disculpa y se da la vuelta para intentar escapar de ahí. Jaimilla lo detiene, diciéndole que lo que acaba de ver es mejor que lo olvide ahora mismo. Nuestro protagonista, con un poco de miedo, le dice que lo olvidará ahora mismo y huye. Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando por el pasillo, notamos que Jaimilla se estaba acercando. Nuestro protagonista, queriendo saludarla, la saluda, pero pasa algo. El protagonista la saluda, pero Jaimilla lo ignora, pasando de lado por él. El protagonista se pregunta si de verdad lo ignoró y está preocupado porque Jaimilla esté enojada. El protagonista en clase, un poco deprimido, pensando en que se había hecho falsas ilusiones, decide ir a disculparse con Jaimilla. Cuando llega la hora, nuestro protagonista va a la enfermería y como Jaimilla siempre suele estar ahí, efectivamente, está ahí. Nuestro protagonista se acerca para disculparse. Pero en ese momento Jaimilla lo detiene y lo sorprende saludándolo, preguntándole si hoy también viene a limpiar. Nuestro protagonista, un poco confundido por lo que había pasado, le pregunta a Jaimilla si no estaba enojada por lo de ayer, pues esta mañana la había saludado y ella no le había contestado. Pero Jaimilla ya entiende lo que pasa. Emilia les responde que no lo había visto, ya que no tenía sus lentes de contacto y también que tenía auriculares puestos. Es por eso que no lo había notado y pasó de frente a él. Y de paso se disculpa por haberlo preocupado.
Nuestro protagonista se alivia muchísimo, ya que pensaba que Aimilla lo había empezado a odiar y eso le preocupaba bastante. Aimilla se burla de él diciéndole que tanto miedo tiene a perderla y nuestro protagonista le dice que no se refería a eso. Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando solo por la calle, escucha a sus compañeros hablar de una app de chat llamada Zinem, que es una app para comunicarse a distancia. Mientras nuestro protagonista decía que solo su familia le habla por chat, piensa en pedirle el contacto a Jaimilla, pero no sabe si hacerlo o no. Mientras vemos que sigue caminando por la calle, va pensando en cómo sería el chat de Jaimilla y dice que cualquiera de esas opciones podría ser válida. Por obras del destino, justo aparece Jaimilla, preguntándole a Kurose si quiere que vayan de nuevo juntos al colegio. Y justo cuando vemos que el protagonista está por pedirle el contacto a Jaimilla, esta se adelanta y sorprende al protagonista diciéndole que si quiere intercambiar chats. El protagonista se sorprende y Jaimilla le pregunta que si es que no quiere intercambiar números con ella. Nuestro protagonista le pregunta si es que está bien que él intercambie números con ella, pero Jaimía le pregunta que no pasa nada, pues son amigos, y los amigos deberían intercambiar contactos. Al final terminan intercambiando contactos y nuestro protagonista se lleva una pequeñita sorpresa. Nuestro protagonista ve el perfil de chat que tenía Jaimía y descubre que se llama Mio-san. Y se calca que no sabía su nombre hasta ahora y dice que eso lo hace feliz. Después de lo que dijo el prota, Aimilla se sonroja. El prota, pensando de que había pasado algo, le pregunta si es que pasa algo. Aimilla responde que no es nada y le dice que se apuren, dándole un golpe en la cabeza. Al día siguiente vemos a nuestro protagonista caminando por el pasillo y escucha varios rumores sobre Jaimilla. Decían que unos compañeros la habían visto fumando cigarrillos en el patio trasero. Nuestro protagonista va a la enfermería para ver si Jaimilla estaban allí, pero le dicen que no está ahí, que estaba en el patio trasero. Cuando nuestro protagonista llega al patio trasero, teme lo peor cuando ve a Emilia sosteniendo una caja. Nuestro protagonista se alivia al ver que no eran cigarrillos, sino unos dulces llamados Samune, y pues eso había estado consumiendo Jaimilla regularmente. Nuestro protagonista le dice que ha estado escuchando rumores sobre de que ella había estado fumando. Jaimilla le dice que se inventan muchos rumores sobre ella, pero que ya no le molestan, pues ya se había acostumbrado a ellos. Nuestro protagonista se alegra al escuchar eso y le dice que había estado preocupado, pensando que qué habría hecho si Jaimilla de verdad había estado fumando. En ese momento, Jaimilla se burla del protagonista diciéndole que qué haría él si ella de verdad estaría fumando. Pero después decalca que es una pequeña broma. El día siguiente comienza y nos sorprende con la aparición de la hermana del protagonista, preguntándole si es que está libre el día domingo. Y le explica que una amiga no podrá asistir con ella a ver una película ya que está ocupada, así que pensaba darle los boletos a él. Su hermana le dice que tiene 2 boletos, así que le dice al protagonista que invite a un amigo. Nuestro protagonista se pregunta a qué amigo debería invitar y en ese momento piensa en Aimiya Senpai. Bueno, mientras nuestro protagonista pensaba en si invitarlo o no, decide intentar enviarle un mensaje, pero Aimiya se adelanta a él. Aimiya se pregunta por qué él lo leyó tan rápido y pregunta qué pasó. Después de pensarlo un pequeño momento, nuestro protagonista decide al final que sí la invitaría a salir, así que le envía un mensaje diciéndolo. Aimilla dice que el domingo sí está libre, así que acepta salir con él. Nuestro protagonista agradece a su hermana por dichos boletos. En otro panel vemos que ni Aimilla se cree que van a salir juntos el domingo a ver una película de terror. Después del hermoso panel de Jaimilla que vimos,
nuestro protagonista esa misma noche va con su hermana y le dice que lo ayude a escoger una ropa para el domingo, pues ese día es en el que tenía que salir con Jaimilla. Tanto la hermana como su amiga quedan sorprendidas por lo que había dicho el protagonista, así que deciden ayudarlo. Su hermana le pregunta que con qué ropa estaba pensando ir. Y bueno, nuestro protagonista le muestra la ropa. Bueno, la ropa no estaba mal, pero la hermana y su amiga se quedan con una cara de what the fuck. Al final vemos que eligió algo bastante sencillo para salir. Pero como podemos ver, nuestro protagonista está un poco nervioso, pues había llegado 30 minutos antes de lo esperado. En eso vemos que nuestro protagonista se imagina de cómo vendría Jaimilla. Vendría casual, vendría estético, de forma semi-informal. Bueno, Jaimilla no nos haría esperar y toca al protagonista por la espalda con su mano. Nuestro protagonista voltea y en efecto era Jaimilla, pero con una vestimenta que nuestro protagonista no podía imaginar. Nuestro protagonista queda como todos nosotros, exactamente, con la boca abierta. Jaimilla le dice al protagonista que vayan de una vez, pues ella cuenta con él el día de hoy. En eso vemos que el protagonista intenta sacar temas de conversación, preguntándole a Jaimilla si le gusta ver películas o hace algo en sus días libres. Pero de una u otra forma la conversación no ha avanzado ni un poquito, pues Jaimilla últimamente ha estado con un aura súper intimidante, que posteriormente nos vamos a enterar por qué. ¿Por qué Jaimilla es así? Bueno, por si no recuerdas, nuestro protagonista había suponido que Jaimilla no tendría miedo a las películas de terror. Y es por eso que lo menciona en ese momento, que si Senpai está bien con las películas de terror. Bueno, nuestro protagonista no sabía que Jaimilla no le gustaban mucho las películas de terror. Y es por eso que la vemos con una cara bastante asustadiza. Y lo que temíamos al final pasó. Jaimilla saltó del susto y nuestro protagonista se dio cuenta de lo que ocurría. Bueno, al menos Jaimilla le dice que no puede soportar la película. Y nuestro protagonista le propone que si es que quiere salir afuera. Jaimilla le dice que sí. Después de un momento salen afuera. El protagonista le pregunta a Jaimilla si está bien. Y ésta responde que sí, de alguna manera. Honestamente yo no creo que esté bien después de tremendo susto que había dado. El protagonista le pregunta entonces que por qué si le daba miedo las películas de terror, por qué aún así vino hoy. Jaimilla les responde porque se me da las reverenda gana. No les responde eso. Pero no está alejado de lo que en realidad quería decir. Jaimilla le dice que porque quería venir, eso es todo. Y le pregunta si eso está mal. Después de eso, Jaimilla le propone al protagonista si es que quiere seguir saliendo un rato. Nuestro protagonista le dice a Jaimilla que vayan al siguiente lugar. Este era una sala de videojuegos, donde había peluches que le interesaban a Jaimilla. Pero nuestro protagonista quería ir un rato al baño, así que Jaimilla lo termina esperando. Bueno, en eso vemos que nuestro protagonista menciona que se está divirtiendo y se está lavando las manos. Obviamente cantando la canción de Pimpón es un muñeco muy... No, ya no. Cuando nuestro protagonista sale del baño, ve que Jaimilla está rodeada de dos chicos. Y en ese momento piensa que le están coqueteando. Y va directamente donde Jaimilla. Y en efecto, mi estimado espectador, le estaban coqueteando. Pero de alguna u otra manera siento que Jaimilla no necesita ayuda en este tipo de cosas, pues les había dicho que se larguen de una vez. Y bueno, vemos que la situación se está poniendo un poquito complicada y nuestro protagonista piensa en que tiene que ir a ayudarla, pero de alguna u otra manera sus piernas no quieren moverse. Al final nuestro protagonista, como todo un macho pecho peludo, pija de tiburón, les dice ¿a quién crees que estás tocando? Y Jaimilla se sorprende al verlo. El protagonista le dice a Jaimilla que a la cuenta de 3 van a correr, así que le agarra de la muñeca y empiezan a correr. Pero los dos chicos que le estaban coqueteando cometen un pequeño error, que es llamarla fea a Jaimilla. Y bueno, el protagonista al escuchar eso se pregunta fea. ¿Mi senpai? No lo puedo aceptar. Se queda quieto y se intenta dar la vuelta. Y en su cara les grita, insultar a alguien solo porque te rechazaron me parece súper patético.
Jaimilla y los dos chicos se sorprenden. Y sobre todo Jaimilla, porque le dice Kurose-kun, ¿qué pasa? Kurose-kun les responde que desde hace ratos los dos chicos habían estado diciendo lo que quieren. Es por eso que pensó que también debía soltarles algo directo como lo haría Jaimilla. Jaimilla no se quedaría atrás con los insultos, pues les grita: idiotas, lárguense a morir. ¿A quién demonios dijeron fea? Ay, Yuyo, si no se detenían en ese momento iba a ser una pelea de verdad. Después de tremendos insultos que les lanzaron a esos dos tipos, corren y escapan a un lugar donde no los alcanzarán. Después de coser por un momento, llegan a un lugar donde podrían descansar y nuestro protagonista le pregunta a Jaimilla si es que está bien. Jaimilla responde que se asustó un poco, pero está bien. Y vemos que Jaimilla le dice muchas gracias al protagonista. Jaimilla le dice al protagonista que no sabía que tenía tanto valor. El protagonista responde que él tampoco sabía. ¿Tú sabías, espectador? Porque yo tampoco sabía que nuestro protagonista tuviera tanto valor. Bueno, no te vayas porque la cita de estos dos todavía continúa. Como tenían planeado hace un momento, fueron al salón recreativo, pues Jaimilla quería un pequeño peluche que estaba ahí. El peluche que quería Jaimilla se llamaba Nekomaru, y Jaimilla le pregunta al protagonista que cuál le parece más lindo. Jaimilla dice que se quedará con el ratoncito y que lo sacará muy rapidito. Pero vemos que después de varios intentos no lo ha logrado aún. Y bueno, el protagonista está un poco preocupado por la cara de Jaimilla. Después de varios intentos, Jaimilla se queda sin monedas, así que va a la tienda a cambiar más monedas. Nuestro protagonista intenta sacar el peluche y cuando Jaimilla está a punto de llegar, nuestro protagonista le dice que lo sacó con 100 yenes. Jaimilla le pregunta el truco de cómo hizo para sacarlo y le responde que ahora sí lo va a lograr, pero vemos que después de varios intentos, nuevamente no logró sacar el peluche y dice que va a llamar un momento al encargado. Después de un momento vemos que Jaimilla está viniendo con el encargado y le dice: por más que lo intento, no sale nada. Y prepárense, queridos espectadores, porque en este momento nos van a dar las primeras migajas de paneles a color. Cuando todos pensábamos que Jaimilla le iba a decir algo horrible al encargado, le dice que si lo podría poner en una posición más fácil de sacar el muñeco. Como todas las waifus aprovechando su belleza para sacar ventaja. Y hasta nuestro protagonista lo dice. Después de que el buen encargado lo pusiera en una posición más fácil, Jaimilla logra sacar el ratoncito. Y bueno, Jaimilla le da el ratón al protagonista. ¡Ay, Chucho! Tráigame la insulina porque tremendo panel diabético me dieron aquí. El protagonista le dice a Jaimilla que él sacó el muñeco pensando en ella. Y bueno, Jaimilla se alegra porque ahora van a juego. Jaimilla después de eso le dice: bueno, vámonos ya. Jaimilla después de eso menciona que el tiempo se pasó volando. Y bueno, nuestro protagonista se pregunta si la salida habrá estado bien, si Senpai se habrá divertido. Jaimilla en ese momento aclara sus dudas, agradeciéndole por invitarla y diciéndole que se divirtió mucho. En eso vemos al protagonista muy emocionado, casi a punto de llorar. Y bueno, Jaimilla le pregunta que por qué no dice nada. Y bueno, el protagonista responde que él también se la pasó increíble. Bueno, en ese momento nuestro protagonista le dice a Jaimilla, aunque ya se habían hecho amigos, él no sabe nada sobre ella. Tampoco sabe por qué es tan amable con él. Pero de ahora en adelante, le hará muy feliz que sigan llevándose bien. Jaimilla responde con una sonrisa bastante agradable que, por supuesto. Y mira la cara que puso el protagonista. Sin duda alguna, ese es mi gallo. ¿Quién te conoce, Itadori? Después de ese momento vemos que nuestro protagonista recuerda un consejo que le había dado su hermana. Y estaba a punto de decirle linda a Senpai, pero se retracta. Y al final le dice que se alegra que haya podido sacar algo tan lindo. El muñequito. Este ya no es mi gallo. Ven a mí, Itadori.
Después de tremenda mamada que hizo el protagonista, Jaime le dice que se va. Jaime le dice que entonces nos vemos, Kurose-kun. Hasta mañana. Y bueno, nuestro protagonista tiene la mirada de las 1000 enamoraciones. En ese momento se nos cuenta un poco de la historia del protagonista, que desde que entró a la escuela siempre estaba solo, no porque le hacían bullying, ni porque no quería amigos, sino porque no tenía nada en especial. Pero dice que desde ahora en adelante eso va a cambiar, pues le grita a Jaimía hasta mañana devolviéndole la despedida que había dicho. Y bueno, de paso le envié un mensaje a Jaimía agradeciéndole y que vuelva con cuidado. Después de un pequeño momento vemos que Jaimía ya está en su casa y la vemos un poco feliz. Me retracto, no está un poco feliz, está tremendamente feliz. Y yo igual porque tremendo panel que nos dieron ahora.